que morí una vecindad, de bonita vecindad, en la vecindad de Chao, como entra medio fetao, bebe linda, bebe ta, no me Ay, no, Dios mío, No santo. pude, o sea, esto es lo más Don Ramón que pude porque es el único que vale la pena, pero ya llegaremos a eso. Ay, pero no tienes tu sombrerito. No hay Fracasaste con presupuesto. el outfit. Suscríbanse, denle like para que tengamos para los futuros sombreros. Sí, sí, ni siquiera les estamos pidiendo que inviertan dinero, amigos. Solo hagan que crezca este proyecto para que sigamos haciendo. ¡Ay, corajes! Bueno, ni nos hemos presentado, ni hemos dicho hola, nomás pura queja. No hemos ni Hola, desayunado. hola, ¿Cómo ¿qué tal? están, punqueñeras? ¿Cómo están, puncañeras y punks? Ay, Que Dios mío transcurre santo. por sus venis. Hoy estamos muy setentas, hoy estamos muy old school, hoy estamos muy México en la democracia, porque resulta que se estrenó en la plataforma de Max, que esa es la primera gran sorpresa, la bioserie, no biopic, no biocorto, no biodocumental, Bionovela. no bionovela, que pudo haber sido también, sino, ay, ¿O a mi es? Chivis, cómo se la chingaron con eso. Pero bueno, Oye, sí, espérate, pausa cultural. ajá, Yo todo el tiempo tenía como, ajá, ya sabes, ¿no? Este boom de las bio, lo que sea, películas, series, novelas, whatever, ¿no? Entonces, fue como hace un par de años, ¿no? Que empezó a salir que tu mariposa de barrio, que la de Juan Gabriel, la de Luis Miguel, etc. Y obviamente una de las más esperadas era la de Chivis, pero como yo me informaba en un programa de radio que en paz descanse, ya no supe qué pasó, por qué dices que se la chingaron. pues es que mira, resumen rápido, mi querida Chivis fue muy fiel, tal vez no en sus relaciones amorosas, pero sí en su empresa. Y para que vean que la fidelidad empresarial afecta a la vida, en lugar de hacerse algo pues a gran presupuesto y todo eso, se hizo con producción de Televisa en ViX y esa sí fue una telenovela serie. La verdad es que O sea, existe. sí existe y la protagoniza Tati Cantoral y ya con Sí, sí me eso tienes acordaba. todo. Ya con eso te das cuenta, o sea, Ah. nada en contra de Tati y su, ¿cómo se llama? Y su calidad actoral, pero Sergio Zurita, aunque ahorita está cancelado, ahí tenía ya en ese tiempo estaba cancelado, ahí tenía un punto muy Sí, importante, está cancelado. No importa cuándo veas este video. ahí tenía un punto muy importante que era que tenían a Fernanda Castillo, que es su clon, Es que está justo copiada. cuando dijiste Itatí Cantoral me acordé que la cambiaron y yo dije, no era Fernanda No, Castillo, nunca, pero nunca no. aceptó, nunca aceptó. O sea, más bien, ella, según el chisme, ella dijo, espérenme que soy famosa. Que la verdad también estaba haciendo pura Ajá. porquería, pero bueno. Ves Bueno, chuchotes a Fernanda Castillo, donde quiera que esté. te queremos. Fer, Pero, te pues, la queremos. neta es que es muy buena actriz, es muy chida y independientemente de eso, se parece físicamente, tiene la voz gruesa Muchísimo. de Chivis. O sea, el trabajo actoral era mínimo, pero bueno. Y Tati hizo lo que pudo. La verdad es que hizo lo que pudo con lo que tuvo. Al final Alejandra Guzmán también se peleó, lo cual fue muy hipócrita porque después de cantarle Bye Mamá, después de eso se enoja de que la tachen de hija rebelde, que realmente sería como un honor siendo Alejandra Guzmán. No sé. Y pues pasó sin pena ni gloria porque la calidad era muy telenovela, la neta. Siempre fue muy telenovela. Chuta. Pero O bueno, sea, sí existe. sí existe. Pero bueno, esa Uh, no es la historia que hoy nos acontece. Porque no, no, hoy vamos no. a hablar de otra bioserie que se acaba de estrenar en Max. Ya otra vez no vamos a repetir lo que ya se dijo. Así, sin lubricante, sin querer queriendo. La bioserie de El Chavo del Ocho. La vimos. Así es. Vimos el capítulo uno. Y al parecer Sí, porque solo está tenemos el uno. opiniones encontradas. Ay. Chin, chin, chin. Ay. No, No o puedo sea, creer que es la yo primera sé que vez. tienes muy claro Sí, lo que ya. vas a decir. Sí, no puedo creer que es la primera vez que tenemos una opinión tan encontrada. O sea, porque por lo general convergemos, pero
¿Te sorprendió mi reacción? Sí, me sorprendió, pero Sí. sácala aquí con el público. Bueno, a ver, contexto un poquito, ¿no? De qué onda con Sin Querer Queriendo, que es esta bioserie, que la verdad sí sorprendió, como dices tú, que fuera para Max cuando, bueno, su casa Televisa, ¿no? Una frase que se ocupa de manera irónica, pero que muchos actores de esta empresa, pues sí, la apropian, ¿no? Y Y uno también, era Roberto Gómez Bolaños. también él fue o sea, el mismo caso de Silvia Pinal, que bueno, al final, desde mi punto de vista, qué bueno que no se hizo, pero pues Silvia Pinal, Cantinflas, Verónica Castro, bueno, Verónica Castro no, llegó después, pero tanto Chespirito como el Loco Valdés, o sea, es como el grupo fundador, digamos. Sí, sí, Entonces, sí, sí sí, de la sorprende sección mucho, comedia. pero bueno. Como quien dice, ellos caminaron para que Derbez corriera, por decirlo así, No, va que ¿no? Derbez volara, ya cuando llegó Derbez Bueno, ya sí, estaba más que fundado todo, para que en Anabel todo caso, en todo caso. corriera, para que Dame la Cachín muñeca. Cachún corriera, o sea, bueno, Sí, llegaremos ahí. pero Chiquis, el asunto es que pues la empresa Max, HBO Max ahora otra vez, toma este proyecto y pues empezaron, no sé, primero las imágenes, la revelación de quiénes eran los que iban a interpretar a quién, todo el mundo así de, ah, mira, este se parece, este no se parece. Y pues el avance igual no decía mucho, ¿saben? O sea, sí lo mantenía así como... Digo, al final, quien se ha interesado en saber la historia de Chespirito, pues se sabe la historia de Chespirito. La cosa es la ejecución en reinterpretación, imagen, sonido, ¿no? Más que nada. Pero pues lo hicieron episódico, entonces ya salió el primer episodio y no puedo creer que me hayas hecho ver esto, Eric. ¿Qué te pasa? A ver, vamos primero Oh, con lo negro, ¿el lo negro. argumento? No, no, pues realmente no hay mucho argumento, o sea, es la historia O sea, ¿de del qué pasa en el Chespirito. primer episodio? Ujú. Hay puntos bonitos, o al menos clave, Ujú. como que todo al parecer va a girar en torno de el icónico, mítico, enclaustrado y polémico capítulo de Acapulco. Hay cosas, Es cierto. bastante exageradas, como que Roberto Gómez Bolaños era el Chaplin mexicano. Hay cosas, me parece bastante reales, como, o sea, ya llegamos al punto donde Florinda Mesa se enojó con el mundo, pero no me parece que esté puesta como la mala, pues, o sea, es la segunda esposa, o sea, pues, y era coqueta. Ella misma ha dicho que era coqueta. Entonces, que Pero tampoco. independientemente, también el coqueto era él, según Ah, el claro, primer eso también episodio. está chévere, ¿no? O sea, porque O sea, eso me gustó. está muy romantizado Roberto Gómez Bolaños porque está hecho por su hijo, ¿no? Hasta Pero todo el aparece tiempo, como su abuelo. basta. Hasta hace el Perdón. abuelo, o sea, es lo más horrible del mundo. Es como de, bueno, no sé, la gente que hemos seguido, al menos por chisme, la historia de los Chespiritos, es como de, tú eres el hijo, salte de ahí, no, no seas tan prepotente. Pero bueno. Bueno, Esa es como la parte base, ¿no? De la historia de Chespirito. Ahora, ¿por qué no hacemos sí, un resumen? Porque realmente, pues es su historia. Ni siquiera lo abarcan bastante profundo de que, o sea, sí es un señor que, por ejemplo, en lo personal me inspira que no tienes que llegar a los 16 a formar parte de las filas porque pasó por muchos oficios. Pero eso que hubiera sido interesante pasa en 15 minutos y ya nos dejaron muy claro que no lo van a volver a tocar, que nada más es un prólogo y que lo que importa es cómo Chespirito llega al entretenimiento, ¿no? sí, y que de hecho, o sea, ajá, lo caricaturizan demasiado. Algo que noté, no sé a ti qué te pasó, pero había solo dos, tres actores que no pareció que me estaban escupiendo las frases en la cara. Incluido el mismo protagonista, ¿eh? Yo no sé, también es que siento que es un problema estructural de todo, guión, dirección y actores. Porque de verdad sentía que estaban en mood Rosa de Guadalupe.
O sea, de verdad, era así como, güey, era de a huevo meter las frases que ocupó el personaje, que ocuparon sus personajes en general, y que sonaran así como tan de a huevo, güey. O sea, era infinitamente necesario. Personalmente a mí era así como, ay, ya. A mí no Pues me lo sí, sentí, no lo sentí tan a huevo, pero lo sentí muy pronto. O sea, tampoco son muchas y pues son iba a ser, todas, güey. Y son como ajá, cinco. no, ajá, o sea, me refiero a que sus frases icónicas como él, porque pues si sumas las de Kiko y sumas las de bla, 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 Ujú. son más, pero las de él, pues, son muy pocas. Y en lugar de dosificarlas durante todos los episodios, que mínimo van a ser 8, pues las echaron todas en un primer episodio y sí me pareció como muy pronto. No escupidas, yo fíjate que no siento que la dirección y la actuación esté mala, pero me caga, no solo de esta biopic, sino de Ujú. varias, digo, de bioseries, sino de varias bioseries, el juego del tiempo como si Ajá, necesitáramos, o sea, es como, o sea, es una técnica cinematográfica de finales de los siglos pasados, bueno, de finales del primer siglo del cine, que creo ajá. que está muy prostituida. O sea, no, si no hay un encauce, o sea, es como de, vamos a hablar de Graciela y entonces empezamos a hablar de Florinda Mesa. Me parece muy Rosa de Guadalupe, muy melodramático y aparte muy adelantar lo jugoso, que estaría padre como ver cómo crea toda una familia con su primera esposa y luego llega Florinda. Eso estaría. Y aparte que creo que, o sea, está dirigido al público hispanohablante, un poquito de europeos y gringos. Ajá. Todos sabemos que Florinda Mesa existe y creo que el mundo mediático o sea, si naciste entre los setentas, bueno, no, entre los sesentas y el 2005, tienes esto Ajá. muy claro, porque aparte, como ya lo dijimos, existe el Chavo Animado, no lo hemos dicho, pero bueno, llegaremos a eso. Existe. Bueno, Por si no lo sabía. a ver, primero, ahora nos hemos yendo más hacia el producto. Supongo que el contexto vendrá en la segunda parte del programa. ¿Qué sigue más del producto? ¿Qué más horrible le ves a la bioserie de Sin Querer Queriendo? Eso, que no profundiza en este proceso de cómo llegó, o sea, cómo de verdad picó piedra, por decirlo así, ¿no? O sea, que pasó por muchos oficios, es muy superficial. Ahondan, por ejemplo, en la relación de los hermanos, porque, bueno, es algo que yo desconocía, pero presentía un poco, y es que son tres hermanos, o sea, es Roberto y otros dos hermanos, y quedan como su clan, digámoslo así. Y lo que va Uno es Godínez. construyendo, sí, Ujú. sí, O sea, sí, es sí. importante. O sea, es que justo los tres iban como de la mano al final porque vieron que era redituable. Algo que agradecí mucho fue la presencia, por ejemplo, de Viruta y Capulina. Así eran ellos, ¿no? Ajá. Ay, a mí no. Que él, digamos, se adjudica a Roberto Gómez Bolaños. Es que también está en cómo lo cuentan, ¿ven? Porque digamos que pasa de estar en esta empresa de publicidad, ven que es brillante, increíble, oh Dios mío, el Shakespeare mexicano, y pues ya le empiezan a meter como en cosas ya derechamente creativas, ¿no? Y llega a estos 200 programas de radio de Viruta y Capulina, que a mí se me había olvidado que obviamente muchos de estos productos nacieron en la radio porque la radio era la onda y lo sigue siendo, lo saben. Por algo no No, muere, por pero algo no muere. justamente, Mira, sí, con no, es que esto. era muy caro y algo que eso me gustó mucho, o sea, que era como de verdad tener una televisión es estúpidamente caro, ¿ok? No lo olviden, tenganlo en la cabeza. Y o sea, incluso lo ejemplifican con una escena donde intentan como comprar una tele en la casa de los de Gómez Bolaño y pues la mamá los manda por un tubo, que por cierto el Prestada, papá, ni siquiera es o sea, aparte como o sea, se las dan prestada, pero es como con el gancho tipo ah, Herbalife. sí, Ujú. Así huevos como, de tu mira, te mamá. doy estos sobrecitos, si te gustan, me contactas, así, ¿no? Ahora, Y es este salto a la tele.
Entonces, eso fue lo que me pareció interesante como dentro del proceso, pero hay muchas cosas que se quedan bien veladas, así, y no sé, o sea, ajá, si los van a ahondar, pero como dices tú, estos juegos de tiempo son como guay, no sé. Sí, abren incógnitas, pero no lo dejan como en una parte de suspenso, sino es como de, o sea, por ejemplo, quien nace a Kiko o a Carlos Villagrán ya es culero de principio y, o sea, seguramente lo van a desarrollar, pero ya es como de, este va a ser el culero. Al menos que haya un al menos que haya un plot twist, al menos que haya un giro de Plop, tiempo, sí, sí. este... Mejor Malena. Sí, discúlpame. Al menos que hay un giro interesante en el que lo vayan a perdonar, porque se sabe que de todas los pleitos que tuvo Chespirito, ese fue el menos perdonado en vida. Ah, sí. Al menos que vaya a pasar por ese lado, creo que ya dejaron solo a los canons, en veremos, que eso está interesante. O sea, de Ramón Valdés se presentó, pero no se ha hablado y espero que Ujú. lo desarrollen porque es de los más misteriosos, digamos y el más querido, de Edgar Vivar, que se sabe que nunca entró en polémica, pero que siempre fue el querido de Andrés Manuel. De Roberto Gómez Bolaños, pues igual, puede, Ajá. ¿no? O sea, como que algo allí. No se habla, El profe Girafales también, no se pasó habla, como o sea, veladín. solo se dice que Televisa compró una cámara de televisión. Lo Ajá. cual me parece muy, ahí sí entro contigo que me parece muy raro. Una, ya sabemos que VIX no tuvo nada que ver acá o que tuvo muy poco que ver acá, más bien, o sea, porque todo lo ha cargado Max. Y pues uno de los grandes amigos ya en la segunda era de Chespirito fue, pues, obviamente, Emilio Azcárraga Milmo, el famoso Ujú, ujú. tigre. Y esa cámara de televisión que se compra, o esas cámaras de televisión que se compran en el 68 para las Olimpiadas. Y todo el desmadre de pasar la radio a la televisión fue para empezar a pagar eso, porque quedó muy endeudado todo el mundo con las pinches Olimpiadas, que bueno, o sea, en México, en el mundo Eh, serán muy queridas, pero en México tienen una sombra roja, dejémoslo ahí. Muy, muy grande. Pero entre ellas, que está la horrible, pero la menos horrible porque también afectó mucho al país, fue que dejó endeudadísimo al país. Y eso es lo que no me gustó de Viruta y Capulina, porque creo que Viruta y Capulina, entre muchos programas más, fueron los que empezaron, más allá de que descubrieran ahí que Roberto Gómez Bolaños era un gran guionista, que Ujú. también, perdón, quien nos está nada más escuchando mientras lavo los trastos, hice comillas. Ah, Este, vemos. veremos. O sea, no voy a negar que se le ha odiado muy gratuitamente su parte artística, porque tiene cosas, pero Ujú. tampoco llegó ese odio de gratis. Ya estamos viendo que está envuelto en mucho pedo social sin querer queriendo, diga. Citando. Citando. Y aparte, pues no sale Emilio Azcárraga como alguien importante en el primer episodio, y en este episodio que se vio que era de presentación de personajes, creo que es quien estuvo acompañando la vecindad del Chavo. Si no, no existiría, Tal cual. para bien o para mal. Sí, o sea, yo creo que si este personaje que no distinguí, creo que era un productor más grande, pero no era el mismísimo Tigre, él pudo haber dicho váyanse a Acapulco, No, sí les dice. O sea, pero ese es el personaje de Emilio Azcárraga. es que me queda, o sea, exacto, como tú Estamos dijiste. pensando que es él. Ujú. Pero Esa es la cosa, no es claro. sí, sí hay un diálogo que dicen que el hotel, o sea, eso es No, sí. verdad, eso está sacado de la realidad. Ujú, ujú. El hotel se inauguró, se necesitaba publicidad, empezó las colaboraciones y pues bueno, se nos fue la vecindad del Chavo, y creo que también hubo capítulos de de Chapulín Colorado. Pero bueno, O por lo menos se los propone en la serie.
Ujú. El primer capítulo, ahí ya viene la parte donde Brit me golpea. A mí no me pareció tan malo. Mira, sí tiene tintes muy melodramáticos y muy Rosa de Guadalupe. Y creo que ya no estamos acostumbrados a eso. Y la neta, entiendo tu enojo porque era un cáncer en el entretenimiento mexicano. Pero ese güey lo formó. Ese güey hizo mucho de ese cáncer. Mm. Ese güey, hablo de Chespirito, perdón, Latinoamérica, por hablarle así. Sí, Pero, oigan, antes que nada, una disculpita si hablamos así de incisivos, pero hay un fenómeno que tocó especialmente a millennials de, no todos, hay que decir, que ya estamos hartos del Chavo del Ocho. ay, Y de el verdad que Chespirito. no es por de sí, o sea, lo vimos transformado en, o sea, en tantos multiversos que terminamos detestando ese producto. Y que ya era Ni siquiera ya inverosímil. podemos verlo con ojos objetivos de si es bueno o no es bueno, ¿no? O sea, ese nivel de que ya estamos hartos. Exacto. Pero a nivel historia contada, me parece que no se aleja de los orígenes y eso me parece interesante, me parece bueno. Ujú. Eh, los viajes al hiperpasado, o sea, al México de los 40, pues Cuando era ñeñe. cuando es niñe, eh, pues sí me saltan un poco de todo lo demás, pero son pocos, entonces no me molestaron. Sí. Pero los 50 60, los 70, que es como el punto clave de todo Chespirito, me gustó, fíjate. Ahora, estuve viendo, o me estuvo más bien bombardeando el algoritmo con fotos inéditas, que seguramente ya están soltando para que la gente se pique, y Obvio. Televisa no se va a llamar Televisa. O sea, sí se pelearon, sí se pelearon. Es que, a ver, yo por ahí vi que también Florinda Mesa no se llama Florinda Mesa. No, se llama Maggie. Saludos, Ma. Ajá, Se por llama cierto. Margarita. Besitos. Se llama Margarita. No le pusieron Margarita Silla porque iba a ser muy estúpido, pero, o sea, se Pero aplicaron la casi, de nombre distinto. claro. Ah, Pero, ajá, yo también, mira, vi la nota porque en ese momento nuestro objetivo no era ver la serie. Y luego dijiste, ¿por qué no? Y yo dije, ah, pues sí, ¿no? Pero no vi por qué. ¿Por qué le cambiaron el nombre a mi hija? ¿Qué pasó ahí? bueno, ya casi llegamos a la segunda parte de chismes, dimes y diretes. Claro. Pero bueno, a mí Pero como bueno, producto justamente audiovisual, Televisa no tiene el nombre Televisa. no, y como producto audiovisual, me parece que no está tan horrible. El guión, solo esto de los saltos del tiempo, no solo me enoja en lo personal, sino que siento que para atraer público nuevo es confuso. O sea, sí tienes que Mm, conocer el chismecito del Chavo del Ocho, o al menos haber visto el Chavo animado, como para medio entender qué está pasando. Sí está muy claro. en revoltijo, pero para los fans creo que está bien. O sea, Sí, sí al lo va fam- siguiendo. Yo al no me famoso perdí, por lo experto en menos si no soy Chespirito fan. que salió en el funeral, sí, sí le va a En gustar. la prueba, dices tú. Pero se está muy centrado en el chisme. O sea, en los primeros capítulos yo creo que hubiera estado bonito también que se hablara sobre Edgar Vivar. Rubén Aguirre no me gustó. Ese fue el único que dije, este no es el profesor Girafales. Porque aparte el profesor Girafales es muy característico. Es de Ah, esos sí. no actores que tenían mucho carisma y lo supo explotar toda su vida, porque también no hizo mayor cosa. Fíjate que a mí la Florinda Mesa no me molesta, porque cuando ves las entrevistas que tienen en Chile, 1500 entrevistas en Chile, este, Que acá no los quieren, por eso. mira, sí es coqueta y audaz. No, sí, era bastante coqueta y audaz. De hecho, o sea, es que, a ver, no sé si era chisme o nomás nos lo inventamos porque era la época de poner a, no sé si pelearse la palabra, pero contraponer a protagonistas femeninas o dos figuras femeninas y que ahora sí que a ver quién es más guapa.
Pero las guapas de la serie eran, o sea, que eran constantes, pues. Era Florinda Mesa y María Antonieta de las Nieves. Pero obviamente caracterizadas, pues no se ven así. No, O sea, pero al final sí era muy obvio que María Antonieta una era más, no, le llevaba unos años, pero pues siempre ha tenido baby face y que María Antonieta es. Antes de pasar a los chismes, ese es el único personaje que ujú. yo creo que si esta serie va a entrar a los Emmys, se merece el Emmy. O sea, ¿qué pedo con la actriz que hace a María Antonieta de las ¡Es Nieves? Y habla igualito y todavía no, o sea, también igualito! es uno de los personajes que no le sacaron jugo en el primer capítulo y que ojalá, Yo me quedé con ganas de ver más, tal cual. ajá, ojalá sí lo exploten durante la serie, pero es que en verdad sí te deja así, o sea, desde el teaser ya era como de, es María Antonieta, y acá sí es como, le falta un poco Los, de risa, pero pues es que también no va a ser es que copy-paste. también no nos dieron el material para que se riera tanto, ¿sabes cómo? Ajá. O sea, ya esto es como exquisitas también en aparte, ¿no? Ujú. Pero, ajá, los pocos minutos que estuvo como en escena, yo dije, yo le decía, porque no la vi sola, la vi con mi acompañante de siempre, yo le decía, es que se ve idéntica, es ella, no puedo Sí, es un creerlo. poquito más flaca porque hay una diferencia entre los 70s y los 2000s, Obvio. pero Pues vaya, ella. o sea, no, es como licencia poética, licencia de obviedad, de no vas a ser Ay, bueno, tal es que cual. tampoco podía ser idéntica, pues si no sería, la clonaron, hijo, pero es igualita. Hay una cosa, ahorita que dijiste idéntico, hay una cosa de dirección, producción y edición que me molestó Ujú. mucho. Los CGIs. Los CGIs están bien horribles. O sea, cuando son los años 40 se ve que sí grabaron en calles de la Ciudad de México y la parte de arte está bien hecha, pero entonces entra un CGI muy, o sea, sí, del 2000, o sea, ¿En qué lo metieron muy tú? de los enanitos de Blancanieves live action, no la vamos a soltar de ¿Pero Disney, no en qué venía metieron por el eso. CGI? Ay, perdón, Hay como que no unos lo... papeles que le van volando cuando le viene la idea de que va a ver la Ah, tele sí se enmarcada, o sea, ve. las Ah, sí, escenas reales sí, enmarcadas en la sí. tele, es como, o sea, hemos hecho ediciones más bonitas con este La presupuesto neta, barato que hemos la tenido. neta, bebé. ¿Sabes qué Neta, otra cosa también hablando como a nivel de eso? Güey, 5 pesos de tinte, bebé. Uno de los hermanos de Roberto Gómez Bolaños, o sea, esto yo no lo dije, lo dijo alguien que usa patillas de manera natural y me dijo, zapatilla falsa. Y volteé y vi, y sí, o sea, el pelo del actor es negro, negro como la noche. Y la patilla era como cafecita, güey. O sea, a menos que me vayan a explicar que el muchacho tenía, no sé, alguna inseguridad con su cuerpo y se pegaba patillas. 5 pesos de tinte, bebé. Por creo que Dios. creo que sí hubo un fenómeno setentero, pero está mal hecho. Ahí también, ¿cómo se llama? Tacha peluquería y arte. Había un fenómeno setentero de dejarte las canas de las patillas y pintarte lo de arriba. Pero es que Pero eso no era cana, güey. sí, exacto. Por La eso, cosa. error de. Pero bueno, híjole, pues pues ese es el resumen del episodio sin spoilers, o sea, pero ¿qué quieren? O sea, en internet está también la opinión dividida. Hay quienes lo están amando, sobre todo Ujú. Sudamérica y Centroamérica, y y hay quienes lo Menos están Brit. odiando, sobre todo México y México. La neta. Pero bueno, todo esto tiene una razón y vamos a esa parte que es la historia El detrás chisme. del mito. Ok, Na, 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 come am, on. vámonos pues, como hilo de media. Espérate, chiquis. Aguanta, aguanta. Ya, ahí estamos. Aguanta. Ok. Bueno, pero ¿por qué vimos sin querer queriendo? ¿Por qué como mexicanos teníamos, no el deber, pero ¡Las el... ganas! ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero hacerlo todo tan formal, tan XW y tú Perdón. sales con Universal Stereo, con 97.7.
97.7, bebé. Sí, Universal Estéreo. Universal Stereo era cool, ponía música electrónica. Oye, es que no, eso ya es otro tema, ¿ok? Que es, nos hemos vuelto viejos. Ese es el Pero bueno, tema de Universal Stereo. Pero ok. X, ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, para nadie del habla hispana pues es un misterio o es una mentira o es, no sé, como, o sea, todos sabemos que fue un fenómeno y creo que eso sí es importante. O sea, había que documentarlo de alguna forma porque creo que el entretenimiento, aparte de que ha hecho moda volver serie, pic o lo que fuese, no solo el caso de las cosas mexicanas como la serie de Alejandra Guzmán o Mariposa de Barrio. Creo que Jenny Rivera tiene como 15, ¿no? O sea, tiene bioserie, biopelícula, bio no sé qué. Todo. También ha estado, pues, la biopic de Judy Garland, la biopic de María Callas, la biopic de Se me está yendo Rocketman. alguno. ¿Eh? Al mismo Freddie Mercury. O sea, se ha puesto de moda, y bueno, bien, la de Madonna. Se ha puesto de moda hablar sobre estas leyendas, justamente. Y si Y es yo creo que una leyenda. de las grandes leyendas, sí, pues sí, nos pese a quien nos pese, es Roberto Gómez Bolaños. Exacto. Puede ser leyenda fea como la de El monstruo de Catepec, pero es leyenda. La planchada, dices tú. No, Sí, no, no, ni modo. no, esa es más Ni bonita, modo, más remover. poética, va a curarte. Te asusta, pero te cura. Es como un suerito. Es como un suelito quemador, dices tú. Eh, Sí, pues es que era inevitable, ¿saben? O sea, hay figuras de las cuales se tiene que hablar. Y si hablamos, por ejemplo, a nivel Chile, está la bioserie de Cecilia, la incomparable, que era una cantante de, te digo, esta cosa llamada La Nueva Ola. Básicamente, si pudiéramos equipararla a alguien, era como Angélica María. mm, Cecilia era Angélica María de Camp. Entonces, se tiene que hablar de eso. También me parece que estaban o prepararon una de Salo Reyes, que para Leris se va a enterar en este preciso instante. ¿Tú sabías que Ramito de Violetas de mi banda El Mexicano no es una canción mexicana, es una canción no. chilena? Sabía que no era mexicana, pero no sabía que era chilena. Sí, Salo Reyes la canta y Güey. de hecho, bueno, dato cultural para que Leris acabe de... Oh, la canción original, o sea, la versión de Salo Reyes, dice cada 7 de noviembre, me parece es la fecha, y aquí el 7 de noviembre es el día de Ramito de Violetas, pero la versión popular de Mi Banda el Mexicano, que fue la que todo el mundo conocimos en México, no lo dice. Entonces yo cuando llegué aquí dije, ¿cómo que Ramito de Violetas tiene una canción chilena y eso es la original? ¿Y cómo que hay un día de Ramito de Violetas? Pues eso, bebé, eso. Ese tipo de figuras hay que hacerles una historia, o sea, hay que recontar su historia para que todo el mundo se entere y todas las generaciones la sigan, sí o sí. Y es el caso de Chespirito. Sí, y aparte, como ya se murió, está al lado del tigre, pues ya, Toño. No, no es cierto. no, pues ya era necesario. Pero el problema es que, pues la gente joven con la que se juntó y que al parecer entre que los traicionaron y no los traicionaron, sigue viva. Y eso hizo que no se pudiera ser tan fiel. Y la segunda es que la produce el hijo, y eso hace que tampoco sea tan Sesga. objetiva. Sesga bastante, la verdad, ¿eh? Sí, entonces, pero todo esto ¿por qué viene? Pues porque América Latina yo creo que tiene dos conquistadores importantes, Hernán Cortés y Roberto Gómez Bolaños. Eh, la verdad es que no, o sea, lo van a pintar, o pinta para que lo van a pintar así, como el gran unificador de América, el que llevó el entretenimiento, humor, ahí empezaban mis comillas, siempre lo tacharon de humor blanco, pero tiene capítulos Caballitos del homofóbicos, pero Toro. digamos que la homofobia para la época en la que se grabó estaba normalizada, pero era grosero, era muy Sí, grosero. Ya la lucha feminista ya había empezado y sí. era muy sexual el Chavo del Ocho, y ya no hablemos del Chapulín Colorado y todos los demás.
Ajá, que eso sí era producto para adultos, por Ujú. decirlo así, que era como la Y, carabina de Ambrosio. y había nalgadas, y había cosa fuerte Claro, para la había como época. cosas Y guiños. creo O que sea, esto, blanco, blanco no era chiquis. exacto. Si quieren, gris terracota. Pero no era no era un humor blanco, la verdad, ni para la época, ni para ahorita, ni para nunca. Y de hecho, eso mucho, lo que sí tenía mucho y que le robó, bueno, no le robó, pero que se inspiró en Chaplin fue el humor físico, y eso lo manejó muy Claro. bien. Y creo que es una de las cosas que habría que aplaudirle. Pero la razón por la cual también se volvió un icono es porque de repente pega no solo en México, sino en Centroamérica y después en Sudamérica, y se vuelve, por eso me parece tan raro que en Televisa no forme un protagónico y que el tigre no haya salido en el primer capítulo. Se vuelve el Hernán Cortés del Imperio Televisa, porque entonces mandan los programas del Chavo, pero no solo a los programas del Chavo, sino al elenco del Chavo, todo liderado. O sea, era una flotilla, o sea, no Que de mandaron. hecho con eso, spoiler, con eso empieza el episodio. Ujú. De que lo van a mandar, ahora, en este caso a Acapulco, pero también los mandan. Ah, sí, cierto, empiezan en Colombia, No, no empiezan en empieza con México. estos saltos raros y no vamos a decir, bueno, ya dijiste creo, pero bueno, X. El punto es que Perdón. eso también se sabía, tuvieron un montón de giras, o sea, estuvieron en Perú, estuvieron en Ecuador, evidentemente estuvieron en Chile, estuvieron en Argentina, recorrieron literalmente todo Latinoamérica porque todo Latinoamérica se rendía ante el Chavo del Ocho y eran Pero hordas de gente. estaban en giras políticas. Eso es lo Es importante. verdad. O sea, por eso lo comparo con Hernán Cortés, no solo por morbo y por fetiche, sino porque los mandaban mucho a giras políticas, o sea, hay que tomar en cuenta que para este entonces, pues Latinoamérica estaba pasando por sus épocas de las dictaduras, y pues todos los eventos caritativos o sociales, que aunque tenían un cierto punto, siempre estaban envueltos de los partidos políticos. De hecho, aquí en México, Roberto Gómez Bolaños defendió al PRI en su momento, defendió al PAN en su momento, y, o sea, era tan fuerte el poder mediático en ¿cómo se llama? En los medios de comunicación y en las, expresiones artísticas, que para los fans de Juan Gabriel tiene una canción del PRI. Entonces, ¡Ay! Y hoy para un y candidato, Dios para un mío, y es candidato en específico. pegajosa, güey. Entonces, en general, o sea, ya Juan Gabriel fue de lo último, de hecho, o sea, se salvó, pero Ajá. en general, pues el entretenimiento estaba ligado al imperio de las comunicaciones que generó Televisa, manipulado, manejado por Emilio Azcárraga. Entonces, Claro. se colonizó América Latina, y a veces lo comparan con Betty la Fea, que hizo algo muy similar, pero la diferencia es que no obligaban a las telecomunicaciones extranjeras a comprar los paquetes, porque no solo se compraba el Chavo del Ocho, se compraba, y lo ha dicho mucho Carlos Villagrán, se compraba el Chavo del Ocho, las telenovelas y los noticieros, y era el paquete que Y tenían. por eso es que toda Latinoamérica conoce a María la del Barrio, que tú Eduardo Capetillo, o sea, no fue gratuito, vamos, que no nada más te comprabas, como en México, por ejemplo, cuando Canal 11 compra 31 minutos, no compró todos los productos de TVN. O Sí, sea, no. compró solamente un producto de TVN porque ese producto le interesaba, porque o sea, las dinámicas de TVN en ese momento no tenían que ver con una cosa de imperio. Y por ejemplo, ahí en YouTube pueden checar ese dato para que vean que no lo estamos inventando. Una de las razones por las cuales también Latinoamérica sintió este síndrome de el mexicano conquistador Salvador fue porque ustedes ven las entrevistas o los programas especiales en la Teletón de Chile, en esta marcha por la solidaridad de Colombia y todo eso, están en blanco y negro. Y no es porque sea una falla, sino porque la televisión en América Latina
era en blanco y negro todavía, cuando México ya había agarrado el color y y esa era la Ujú. promesa empresarial para comprar el Chavo. Así que, primer spoiler y dolor, América Latina, ese amor que le tienen al Chavo no fue natural, fue sembrado. Se los pusieron así. Y ustedes lo regaron, bueno, todos lo regamos. A México también lo regó, creció y todo eso. Porque en México creció tanto que, viene a lo que ahorita decía, no hay generación, al menos que haya nacido después del 2005, que Se ya libró. me supongo, pero la generación brócoli ya no lo vivió, pero no hay generación que no haya tenido un producto mínimo Es que de estaba en todos lados. De Chespirito en la televisión y a veces hasta en el internet, todavía se quería colar al internet, era como de, no, ya, basta, si el internet Por a favor, veces... para. Vamos a marcarlo desde que nacimos. Cuando nosotros nacimos estuvo la última era, porque Chespirito se acaba, según yo, entre el 92 93. Y era el Ujú. programa de Chespirito cuando ya eran, pues, adultos muy mayores. Ya, Sí, ya, ya se veía. ya no había Kiko, ya Jaimito el Cartero estaba muy Jaimito el Cartero, ahí lo vamos a dejar. Y don Ramón ya había fallecido. Todavía También. estaba Angelines Fernández, doña Clotilde, pero ya le pesaban los Igual. años. Aparte le pusieron un chongo rosa bien raro. Ya doña Florinda no necesitaba maquillaje. O sea, nosotros vimos, digamos, la famosa decadencia, ¿no? Que lo quisieron después Ujú. maquillar como de, no, Roberto dijo que ya estábamos muy viejos para hacer el Chavo del Ocho. Eso había pasado 20 años antes. Pues es que nunca estuvieron, o sea, vamos, esas bromas que hacemos de que hay en Élite o en Stranger Things ya están jubilados, están en la última temporada. México lo experimentó con el Chavo del Ocho desde el minuto uno, porque pues ya eran grandes, o sea, eran gente de más de 25 años actuando, Que bueno, personajes de niños en su mayoría. que es la parte donde yo sí le doy el crédito de creativo artista. Lo supo manejar. Como siempre todo fue Claro. farsa, nunca hizo tanto ruido. Y aparte tampoco fue pionero en eso, ¿no? O sea, Estados Unidos ya tenía ciertos programas, de Chick Spin-Off y la misma Vaselina es como de, Ajá, o sea, siempre se ha jugado con eso. De hecho, te iba a preguntar, ¿Chabelo es anterior o posterior a este fenómeno? Según es yo, si estaba en contemporáneo. blanco y negro, es anterior, poquito. No, sí es anterior porque Chabelo ya había triunfado en el cine, cuando el cine era la tele, digamos. Ajá. O sea, Entonces, o sea, ya había atisbos de que se podía interpretar un personaje. Vamos, que incluso en la misma serie lo plantea, o sea, lo plantea de algo rescatado, pues, que era que en la época de Shakespeare original, digamos, o sea, el ujú, Shakespeare, William Shakespeare en sus épocas de él, pues no, las mujeres no podían actuar. Entonces ahí lo que se tenía que ocupar era, digamos, los más jóvenes, los muchachos más jóvenes hacían de mujeres. ujú. Entonces esa era como, bueno, si ya existe esta convención, que obviamente con el paso del tiempo pues desapareció porque ya le dieron paso a las mujeres en la actuación, muchas gracias, señores. El siguiente paso era, ajá, no quiero niños aquí, quiero yo ser el niño. Entonces, eso Claro. como dices tú, sí, se lo compramos, pero ya llega un punto en que obviamente, así como en el irlandés, no puedes Robert De Niro hacer de un joven, intentar correr y no verte como el señor de esa edad, por más Sí, deporte, no. por más todo. O sea, El no hay último forma. que fue el programa Chespirito, que era como que al final tomaron, ahí es donde tomó la famosa decisión de dejar de ser el Chavo del Ocho y todo se concentró en los caquitos. Este, ya era de pena ajena, no podían correr, Sí, o sea, en verdad, había capítulos donde jugaban a las cartas, ya casi todo pasaba en la escuela porque estaban sentados y ya todo claro. estaba bien. Que aparte también lo de la escuela, según yo, se lo robaron a la carabina de Ambrosio, o sea, tampoco era tan genio, o sea, No, mira, se dice que un genio sabe robar bueno, y está bien.
Va, va. pero tampoco le ensalcemos su genio, pues. El problema, bueno, es más bien, por lo que se llamó un genio es porque ya nada más, o sea, hay muchas cosas que se tomaron de la carabina de Ambrosio, del mismo Chespirito recicló muchas veces todo eso. Al parecer América Latina no está tan enterada de los reciclajes, o sea, inclusive el mismo te lo resumo así nomás, Bechochotes, donde quiera que estés, inspirador de mi vida en los internets, este, lo señala. Pero lo Ujú. señala de una forma como de, lo hicieron 1000 veces, y es así como de, ¿te sorprende? Porque ese era el día a día. Había veces en las que pasaba, ya cuando eran puras repeticiones, era como de empezar a ver el capítulo de la fiesta de la buena vecindad del 72 y luego veías la del 82 y luego veías la de los 90 en el mismo día. Es que ahí está la cosa de por qué no nos entienden. Yo entiendo quizá que además les dosificaron en América Latina esas repeticiones por la mañana, ¿sabes? O sea, no era que todos los fines de semana, incluso a veces entre semana, después de las 7 de la noche, vieran estos episodios uno tras otro. Eran como maratones de Harry Potter o de Friends en Warner, o sea, pero ya era una cosa que nosotros era así de, ya me lo sé, ya sé los chistes que va a haber, ya basta. O sea, ya se volvía de verdad viciado. Sí, o sea, por ejemplo, Betty la Fea tiene mucha paja. Yo lo admito con mi corazón roto, tiene mucha paja, No, pero pues está bien, es una novela, también no puede exacto, sostener un es una gran novela y argumento en no sé cuántos episodios tenga, pero exacto, pues tiene muchos. exacto. Ajá, ajá. El chavo es mucha repetición. O sea, nada más lo que vas a ver en los nuevos episodios, o sea, porque los guiones están hasta reciclados, es ver cómo evolucionó la vecindad, cómo ya está mejor pintada. Y Eso cómo es lo que envejecen vas a los ver. actores. Ahora, también el día a día del mexicano se volvió el Chavo del Ocho, o sea, romantizó mucho la pobreza. Eso Sí. también o sea, no se dice la imagen del niño pobre, que es pobre pero de buen corazón, hizo que a nivel social la pobreza fuera símbolo de prosperidad Bondad. y ajá, de bondad, de si sale de pobre se va a volver malo. Y, o sea, es muy o sea, aunque al principio sí era lo que genera la farsa, ¿no? La crítica a la sociedad. Después, mágicamente, se vuelve el status quo, ¿no? Televisa. Sí, no, o sea que lo hizo con muchos programas, con muchas telenovelas, tampoco fue como el único, eso vamos a Obvio. señalarlo, pero sí es verdad que no. No hizo bien. O sea, llegó un punto en el que si realmente era un genio y era tan bondadoso, así que si era tan genio y tan bondadoso como decía, ¿por qué se murió? Bueno, no porque se murió, pero ¿cómo no vio eso? ¿Cómo no vio que estaba ya empezándose a volver pues un cáncer a nivel Sí. México? Que si no hubiera habido pues sí, en el liberalismo de las comunicaciones, si no ha habido el TLC, si no se han abierto los canales, yo creo que seguiríamos en lo mismo. Y todavía hay Totalmente. cierto esbozo o sea, nos seguimos peleando contra los comunistas. Como de, creo que ese es el gran problema, por lo cual en México al parecer no llegó al número uno como se esperaba, pero en Colombia, me Me parece que en sorprendes. Venezuela, me parece que en Argentina, sí llegó al número uno, al menos en el primer día. Tal vez en el Ujú, segundo ujú. día en México aumentó. Estaba en el número dos, me parece. O sea, tampoco estuvo bajo, pero no Ujú. fue el evento mexicano que ellos mismos esperaban. Que creo que sí lo fue en su momento Luis Miguel, ¿eh? Y no, Luis Miguel, todo el mundo estaba como de no, y pobrecito, y justificándole que se metía hasta el dedo, y o sea, ahí sí lo endiosaron en la serie. Fui yo. ¿Para qué les voy a echar mentiras, bebés? Estaba muy No, bien hecha. y está, sí, la verdad es que tiene muy buena calidad la primera temporada. La segunda sí me aburrió un poquito. Ah, Aparte sí, sí, nos obvio. sorprendió Boneta, que salió de Rebelde. O sea, sí había como elementos que dices, bueno, o sea, está cool, ¿no? Claro, claro. Pero Pero sí, no, es un fenómeno que sí se tenía que analizar.
Se el tiene que asunto del Chavo analizar, del creo Ocho. que es importante que se señale, no va a ser objetivo por las razones que ya dijimos, pero lo que sí va a pasar, bueno, lo que sí está pasando más bien en el sentido mexicano es que, a diferencia de América Latina, aquí muchos de los fans del Chespirito ya están con él. Pues O sí. sea, es que si llega, Chale. si llega luego, luego, o sea, no luego, luego, llega muy pronto a América Latina, pero acá, o sea, hay gente que sí o sea, al menos yo cuando era niño, había muchos adultos mayores que me decían, y es que él empezó en Capulina, y Capulina todavía estaba como fresco en la sociedad, y esa gente Ujú. ya no está con nosotros. Sí, 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 sí. Entonces ya, que insisto en lo que dijiste, o sea, lo remarco, que el hecho de que ya no estén varios de ellos les pudo haber dado como más libertad, pero el problema es que ahí está metido los hijos, ni siquiera uno, los hijos de Roberto Gómez Bolaños. Sí, Entonces eso siempre va a sesgar. es que es igual que los hijos de Hernán Cortés y la Malinche. Van a sostener esta imagen de que es el Salvador de América hasta que ya no haya herencia. Natural, porque pues es su papá y ellos vivieron eso, lo vieron así como de Y claro, mi lo papá es lo máximo. tiene y les Obviamente. conviene. Porque por algo, Estaba por intentando algo. defenderlo. No, es que sacaron el Chavo Animado, que esa fue la otra parte de los millennials. Dijimos, ya, por favor. Y por alguna extraña Sí, ya razón. me había chutado los episodios en live action. Basta, No, y basta. luego la generación Z se queja mucho, pero por algo triunfó el Chavo Animado, y eso sí es culpa de ustedes, generación Es Z. cierta, Ustedes es llegaban de la cierta, bebé. primaria a ver el Chavo Animado, háganse pendejos. Pudieron haber visto con sello de mujer, eligieron que no. Ah, ya Consejo de Mujer sí es muy nuestro. Se vale. No, No, sí, ya sé, ya pero sé. Bromita. pudieron haber explotado, o sea, yo sé que 31 minutos también México lo abrazó mucho, pero le pudieron haber dado más foco, pues, o sea, yo recuerdo ya adolescente, más, ya pegados a la universidad, si no es, ay, perdón, si no es que en la universidad, salir del metro y ver mercancía del Chavo Animado, y yo así como de, ya, por favor, Sí. ya. No, yo creo que incluso si ahora te das alguna vuelta por ponte tú en un tianguis, feria que le llaman acá, sino en algunos lugares ya establecidos, tipo, no sé, la Merced o así, o Melx, que sería el equivalente chileno, sigues encontrando algo, güey, Sí, algo, para la algo del Chavo fiesta, Animado. para el 15 años. Ujú. Seguramente ahorita Mercado de Sonora, que para los chilenos es donde encuentras Mex. desde disfraces hasta brujería, literal, y Bueno, animales no, en ilegales. Mex no, todavía. Todavía. Pero en Ajá. Mercado de Sonora seguramente ya están saliendo los disfraces del Chavo del Ocho. eh, Claro, y las piñatas y todo el asunto del cotillón que le llaman acá, que es para adornar tu fiesta del Chavo del Ocho. O sea, va a haber un revival, por supuesto que sí, como dices tú, al final fue dinerita, güey, solo quise defenderlos, y muchos, pobrecitos. Ah. y muchos papás van a meterle a su hijo, así como los millennials ya le están metiendo Pokémon, Digimon y Mario Bros. Y bla, bla, bla. También habrá quienes digan, ¿no te gusta el Chavo del Ocho? Velo, es lo que yo veía cuando era niño. Sí, Claro. o sea, se hiperexplotó. Ahora, la herencia que mencionabas al principio, la famosa herencia a los comediantes mexicanos. Sí es cierto que si él no hubiera planteado los lineamientos de la comedia de Televisa, pues Adal Ramones, Chespirito, la misma Anabel, inclusive la Carabina de Ambrosio, aunque es contemporánea, pues mucho le preguntaba, ¿no? A Roberto Gómez Bolaños. Pero también Ujú. es cierto que eso hizo que mucho tiempo en México la comedia se hiciera menos. Hubo un momento en el que Eugenio Derbez parecía lo más radical del universo porque todo era Chespirito. Hubo un momento en el que Gus Rodríguez hizo, porque no fue Eugenio Derbez, eso hay que señalarlo, Gus Rodríguez hizo una muy buena evolución de lo que está dejando Chespirito hacia la nueva comedia mexicana, digamos. Y lo supo Claro. manejar muy bien.
pero hubo que matarla. O sea, o sea, sí volaron gracias a él, eso es verdad. Televisa es lo que es por él, también es padre y es verdad, y no sé, ahí cada quien haga su opinión. Si estuvo bien o estuvo mal. Ajá. Pero no llegó el humor latinoamericano. O sea, por ejemplo, los 31 minutos en México fue una revolución, no solo porque es muy bueno, amamos 31 minutos, sino porque tuvo que luchar con los grandes imperios. O sea, aquí no llegó a las grandes televisoras, déjame decir. Ah, no. Llegó, o sea, De sí le verdad puso que si nos Nickelodeon. gusta es porque picó piedra, bebé. Exacto. O sea, sí llegó con Nickelodeon, pero es un programa de cable, ¿no? Y todo en ese entonces no Exacto. era tan accesible. Y en México llega con Canal 11 y pues Canal 11 para la gente que no es de México es un canal muy Cultural. underground, muy cultural, muy underground, muy, creo que en un tiempo nada se de la Ciudad de México. O sea, sí estaba, ¿no? Sí estaba complicado. Era desafiante el reto que tenían y a pesar de eso, o sea, Se los volvieron amamos. importantísimos. Entonces, Sí, Simón, Simón. y también, o sea, por ejemplo, yo lo veía y decía, oh, ¿cómo pueden decir eso como la ruta de la caca, ¿no? Porque el mismo Ah, sí, Chespirito porque hizo es esa parte de censura. la... Es que, por ejemplo, hay un choque cultural que yo viví, que es que aquí hay ciertas palabras o ciertas expresiones, como hablar de pedos y caca, que la gente no lo toma tan personal, que no es censurable, por decirlo así. Y Televisa, en su imperio, que quizá también por eso apoyó un poco, fue justamente el asunto de que ponía demasiada censura. Incluso al aire yo misma te puedo constatar que hay muchas cosas que yo intento como evitar por esta misma cosa que aprendí de cómo se hace la radio, la televisión, porque hay temas que no se tocan. Y, o sea, güey, hablar de la caca y de la ruta de la caca fue así como, ¡ah! ¡Están hablando de esto, Dios mío! Que seguramente para Chile fue como de, qué huevón, ¿qué pasa con estos mexicanos? Sí, así. Que se emocionan por caca. Y nosotros, ¡ah! Voy a decir. Y es que también eso tuvo mucho que ver con este hombre. O sea, sí nos impuso un Sí, poquito su moral. Y también hay que eso, decirlo. la moral, Ujú. ya lo Ah, dijiste. porque tiene su canción a Cristo, tiene el capítulo donde Cristo perdona a todos, donde, o sea, el famoso episodio de Ratero, la conclusión es de, pues es que a Cristo lo crucificaron junto a dos rateros. Y es así como de, ajá. Y también el ratero se reivindica, pero no recibe su castigo, porque, o sea, Muy católicamente. había propaganda priista, porque era el partido que gobernaba y decía las Ujú. maravillas que estaba haciendo el gobierno en México. Ahora se quejan mucho, digo, tampoco lo estoy justificando, pero se quejan mucho, pero pasaba, ya pasaba, o sea, esto Ya es... pasaba, ha pasado siempre, sí, no se hagan. No, pero a nivel cínico está el capítulo de México es maravilloso del Chavo del Ocho y pues los influencers actuales pro Morena, es exactamente lo mismo. Hubo un Ujú. momento de respiro, digamos. Lo único, bueno, de las pocas cosas buenas que hizo el PAN fue que sí dejó un poquito a las comunicaciones ser libres, digamos. Comillas. Ujú. Pero que tuvo más que ver con que ya no estaba más bien gobernando ¿cómo se llama? La industria gringa, ¿no? Pero bueno, Claro. es otro tema también. Entonces, en conclusión, mi Bris, ¿qué te da a ti tanto la serie como la vida de Chespirito como mexicana ahora radicando en Chile? Bueno, las cosas es que no me puedo quejar tan abiertamente de esto al aire o sería crucificada. Literal. No, pero sí, o sea, es que entiendo de dónde viene. Como dices tú, fue un asunto de rebote y hay temas internos de cada país que pues nunca vas a entender, ¿no? O sea, yo también lo he experimentado con otras temáticas nacionales que yo digo, ¿pero por qué? Y pues
nunca lo voy a entender del todo, ¿sabes? Porque no lo viví, no estuve ahí en ese momento, etc. Pero, o sea, sí entiendo y comparto contigo que es una leyenda, nos pese a quien nos pese, pues porque pues sí marca un precedente, o sea, sí hay una historia que contar de este señor. Y no No es me del gustó todo el primer malo. episodio. ¿Mm? Y no es del todo malo. No, no es del todo malo. No, no estamos describiendo al diablo, amigos, tranquilos. O sea, estamos hablando desde nuestra experiencia de hartazgo, por decirlo así, ¿no? Pero les puedo decir que mi mamá era ultra mega super fan, o sea, su fiesta de cumpleaños creo 5, ella estaba así flipando en colores porque fue del Chavo, de verdad lo amaba y hay muchas generaciones así que también lo hacen y está bien. Pero a partir de esa historia interesante que hay que contar, personalmente yo no sé si quiero ver el segundo episodio, te lo puedo decir. O sea, porque a mí no me gustó la manera en que se hizo, porque me dio muchas reminiscencias de Rosa de Guadalupe, de esta forma en que tú dices, ajá, que era obvio que lo tenían que hacer así, porque él fundó, por decirlas de esta forma, de hacer la tele de esta forma, ¿no? Valga, ya dije forma como 70 veces, pero se entiende. Y no sé hacia dónde vayan a llevar, porque miren, al final, para mí una biopic, una bioserie, etc., el origen, o sea, la razón por la que la vas a hacer, me es importante. ¿Qué historia quieres contar de esta persona? O sea, no nada más así de, ay, pues hizo y deshizo. No, necesito que me muestres la herida, como en el caso de Juan Gabriel, que su mamá lo quiso vender. Aunque lo satirizaron mucho en la radio, digo, suena absurdo, suena así, pero pues esa era un poco su herida y fue por lo cual fue transitando el personaje de Juan Gabriel dentro de la serie. Luis Claro. Miguel y sus daddy issues. Hay muchas cosas que contar de un personaje y yo quiero saber qué de Robert. Si me lo van a glorificar, no me sirve. No me sirve. Entonces yo quiero saber qué carnita hay ahí. Tú, Chiquis, ¿qué conclusión tienes de esta experiencia? Voy a ligar con lo último que dijiste. Yo sí lo voy a seguir viendo porque creo que la carnita es Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves. ¿Ya? Porque creo que es el gran callo de Roberto Gómez Bolaños, tanto que casi a su muerte siguió hablando de eso y siempre Sí, puso una actitud de, no, yo los respeto, pero me traicionaron. Entonces creo que de ahí se van a está agarrar. dolido. Bueno, estuvo. Y la realidad es que ambos se portaron groseros. Yo sí, ahí sí le doy la razón a don Roberto. El personaje no es propiedad de los actores. O sea, sí, ya no te puedes imaginar a otro actor haciéndolo, va. Pero, y Te la concedo. hay una frase que ahí sí, para que veas, la gran sabiduría de Roberto Gómez Bolaños se nota. Es obligación del actor dar todo lo necesario para crear al personaje, pero Es cierto. el desarrollo, la historia, todo lo que está en papel y que te da las armas para, o las bases para armarlo, no, o sea, eso no lo sacaste tú. Y si hubiera sido así, los programas de Kiko hubieran triunfado. Si hubiera sido así, el programa de la Chilindrina hubiera triunfado. Y al final tuvieron que hacer sus circos con la nostalgia de el origen. Ujú. Ahí nomás lo dejo. Pero bueno, y ahora, sí, sí está muy romantizado. La neta no se nota la llaga. Creo que lo van a, creo que es otra llaga. O sea, yo esperaría que ese chisme fuera la llaga, pero siento, ya siendo objetivos, que también le van a tomar mucho al que se hizo él solito, ¿no? Y entonces ese parte meritocrático va a estar, estamos en una época donde hablar de eso está feo. No va Y a pegar. no va a pegar. Y si lo van a llevar por los amores de Chespirito, híjole, pues es que ahí sí van a resaltar lo obvio. O sea, una fue la segunda esposa que se casó con Chespirito y la primera esposa, aunque al final se acaba el amor y es válido separarse y lo que quieran, pues se casó con Roberto. Y es muy Ujú. claro que Florinda Mesa se casó con Chespirito, eso ya no se va a juzgar, pero bueno, sí pasó.
Sin embargo, fíjate que a mí no me pareció tan horrible. O sea, te digo, las partes muy viejitas sí me parece, entre los CGIs horribles, entre el guión demasiado de el niño que se inspira en el mundo, pero no fueron muchas, entonces no me No. molestó. Pero sí era como de, ay, ya viene esa parte de todos amamos a Roberto. Pero lo que se fue acercando, aparte, ¿sabes qué es lo que me llama mucho la atención y que sí quiero ver? ¿Cómo van a Ujú. retratar a Televisa, ya que no es Televisa? Y, por ejemplo, lo de los foros y Buena todo eso me pregunta. parece que estuvo a nivel arte muy bien reconstruido. O sea, Sí, no sí, se sí, sí. hizo algo muy gringo. O sea, se hizo lo que es en realidad el entretenimiento en México, bodegas que se aprovecharon para crear foros. Y eso creo que Exacto. también estuvo muy bien. O sea, ahorita van a salir los puristas. No, siempre los foros son bodegas. Sí, pero un foro gringo tenía un despliegue tecnológico mucho más cabrón. Y aquí, Claro, se nota a la mano. si tú ves los primeros capítulos del Chavo, se notan, o sea, se nota que las puertas están pegadas con mamparas de reciclaje. Entonces, a mí no me digan que ahí había presupuesto, y eso sí se ve, aunque ya es el capítulo de Acapulco, se ve en esta recreación, y eso me parece que está chévere. En cuanto a la historia de Chespirito, pues ya, o sea, ojalá lo dejen descansar en paz, para que regrese como debería ser. Creo que también está adelantada, ¿sabes? Ujú. Si hubieran esperado que se muriera Florinda Mesa sin querer agraviar a nadie, Ay. pero creo que es la única que realmente pudo ahí frenar muchas cosas y eso también se nota. Es que, o sea, sí, 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 sí. Sí, al final contar este tipo de historias, sobre todo sabiendo la injerencia que tuvo Florinda Mesa en Roberto Gómez Bolaños, pues sí, hay Pero otro sesgo por ahí también. como tú decías, o sea, ahí hubo dos mujeres importantes, porque aunque Angelina Fernández estuvo icónicamente ahí representada, era siempre Florinda versus María Antonieta, pero hay Ujú. que saber que María Antonieta, Rubén Aguirre y Ramón Valdés son los que iniciaron el trabajo con Roberto Gómez Bolaños. Todos los demás llegaron después, Se agregaron. se agregaron. Entonces, María Antonieta es más importante. Pero bueno, ese es nuestro resumen sobre esta bioserie de su primer capítulo del Chavo del Ocho. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué quiere Sí, decir? cuéntenos. ¿Qué representó Roberto Gómez Bolaños para su vida y para su país? Y pues nosotros mientras nos despedimos acá, pues nada, con nuestro hartazgo por este señor, Ah, ya basta ya, o sea, hay más gente, o sea, Chabelo también estuvo muchos años en la televisión, pero es que y no ya en falleció. Latinoamérica, ese es el problema. No, pues no, pero también está interesante quizás y pues que le pongan atención a su historia, porque llegó a decir que taquitos de caca. No, Estaba harto pero también. ya en Él serio, estaba harto de sí sí, mismo. sí, pues sí, no, ya, pero ya en serio sí deberían de contar su historia. Y tenemos una misión, Leris. Ah, claro. Tenemos que Sí, ver el estreno de, ¿cómo se llama? Viernes de Locos Ay, sí, 2. Viernes Loco 2. Yvonne Lemon, ¿no? Como sea. Lemon, dices tú, Cada persona que te igual limón. conoce y que yo tengo contacto con ella dice tu apellido de una forma distinta. Así que yo Es te digo, verdad, sin Yvonne. atacarte, nena. No, pues sí, vamos a hacerlo, te lo prometemos. No va a ser pronto Sí. porque se estrena después, pero El 8 de está en la agosto, agenda. algo de agosto, pero ahí estaremos. Y ustedes, si quieren que sigamos hablando, ya cumplimos el K-pop, ya estamos cumpliendo los temas modernos. Entonces, ahora díganos de qué más quieren. Ya vamos a cumplir Viernes de Locos. Ustedes díganos de qué tenemos que hablar. Y esto es todo. Pues cuídense mucho. Decidan si van a ver o no la serie. Y nosotros nos vemos en otro capítulo de Treintañeras y ¡Pum! Agur.